ando un poquito mal de la garganta, me ando como que queriendo enfermar de gripa, ¿verdad? Pero a lo mejor si toso un poquito les pido disculpas. Bueno, vamos a hablar acerca de esta porción en el libro de Gálatas, que quizá algunos ya la habían leído, quizá otros no. El día de hoy somos poquitos, pero estamos lo necesario para darle lo mejor al Señor, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar acerca de Gálatas. Gálatas 6, como ya muchos saben, la carta a los Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo. Hemos venido hablando de él en algunas prédicas, inclusive en el estudio del día martes, ¿verdad? Acerca de todas las cartas paulinas que él escribió a las iglesias en las distintas regiones, ¿verdad? De Asia y en muchos lugares donde la palabra de Cristo o el llamado a ser cristianos estaba empezando a tomar forma. Y entonces le escribe a la iglesia en Galacia, que en la actualidad podría ser o es Turquía. En aquella región se habían formado este grupo en Galacia, un grupo que había presentado muchos problemas. Recuérdense que las cartas que escribe el apóstol Pablo, ya sea Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Corintios, Timoteo, ese tipo de instrucciones que da a jóvenes pastores y a regiones, al día de hoy hacen énfasis a nuestra vida, porque cada una de ellas tenía ciertas situaciones que hoy muchos de nosotros presentamos. Algunos vivían conforme a la carne, otros, ¿verdad?, tenían muchos pleitos, algunos tenían problemas maritales, algunos tenían ferviente todo, pero el amor de ellos se había enfriado. Entonces, todas esas cartas que fueron escritas al día de hoy, en resumen, van dirigidas también para nosotros, llámese Gálatas, Colosenses, Filipenses, etc. Y entonces, la palabra de Dios en el libro de Gálatas, ¿verdad?, hace énfasis a una exhortación, hermanos, a la unidad, ¿verdad?, a la unión, al estar trabajando juntos, al corregir las vidas, al instruir de una manera correcta, al sembrar, ¿verdad?, en el Espíritu, para que así podamos obtener el resultado que todos al día de hoy esperamos, que es estar con el Señor. Entonces, el libro de Gálatas es un libro muy sustancioso en el aspecto de que trae exhortaciones muy puntuales sobre de qué manera estaba viviendo la iglesia en Galacia. Y es que la iglesia en Galacia, a pesar de que eran o tenían la doctrina de Cristo, estaban ellos empezando a judaizar. ¿Qué era esto? Que estaban optando por costumbres judías y abrazando al mismo tiempo la fe de Cristo. Entonces, para los que ya han leído todo el libro de Gálatas, el libro de Gálatas nos habla acerca de la libertad con la que fuimos comprados, ¿verdad?, por la sangre de Cristo. Dice, nosotros ya fuimos libres y no tendríamos que esclavizarnos nuevamente ¿a qué? Al pecado. Y hace alusión, o en estos tiempos, es como si pusiéramos, hermanos, una trampa a un animalito, y ya que él cayó en la trampa y nosotros levantáramos esa trampa, ¿qué es lo primero que hace el animalito, hermanos? Si puede, sale corriendo, pero no agarra y se vuelve a meter a la trampa. O difícilmente alguien que desea la libertad y sale de prisión, le dice a los policías, háblenme de nuevo que quiero estar ahí. Y entonces, deseo la libertad, ¿por qué volvemos nuevamente a querer desear ser esclavos? ¿Y esclavos de qué? Del pecado. La Biblia dice ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 18, dice así, 2:18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si las cosas que se destruyeron, las mismas vuelvo a edificar,
me vuelvo un transgresor. Y es que, ¿a qué cosa se refiere? Vuelvo a hacer énfasis que el libro de Gálatas exhorta a la iglesia a que la manera en que estaba viviendo tenían que entender que no era por obras, sino que era por fe y por gracia, ¿verdad? Porque ellos, vamos a estudiar ahorita un poquito, estaban practicando, ya que tenían el evangelio de Cristo, querían hacerse la circuncisión, que era el pacto que Dios le había dado a Abraham. Por eso Pablo le dice, para Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva creación. Y es la creación en Cristo. Entonces, exhorta a Gálatas y les dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Les exhorta primeramente a de qué manera tendría que ser restaurada la persona. Y cuando habla de sorprendido, quiere decir que alguien ve. Dice, si alguien fuera sorprendido en alguna falta, o sea, como cuando usted viene, hermano, ¿qué cree? Me encontré al hermano y estaba haciendo esto y esto. La Biblia no nos manda eso. Dice, vosotros, los que sois espirituales. Y es ahí donde vamos a empezar. Para ser espirituales, 1 Corintios 3:3 dice lo siguiente. Porque a veces no logramos entender muchas cosas que nos hacen a nosotros aún ser carnales. Voy a hablar desde el versículo 1 del capítulo 3, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. Os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hasta ahí le voy a dejar. Pone el ejemplo de por qué sois carnales. Gálatas dice, si alguien es sorprendido en una falta, vosotros los espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Los espirituales. Pero, ¿por qué la iglesia de hoy no logramos, vamos a llamar así, muchas veces acobijar a las personas que caen, que tropiezan o que vienen? Porque no estamos viviendo conforme al Espíritu. Gálatas 5 atrás dice, andéis conforme al Espíritu, que es en amor, en mansedumbre, en templanza. Sabemos todo lo que es. Lo que muchas veces el cristiano es que no sabemos vivirlo. ¿Por qué? Porque se lo dice claro en Corintios. No sois carnales cuando hay entre ustedes divisiones, contiendas, celos. Entonces, por consecuencia, no sabemos nosotros, hermanos, poder restaurar a una persona. Y es importante eso, porque nos habla de la mansedumbre. Hemos estado tocando el tema de mansedumbre en Efesios, donde el Señor dice, aprender de mí que soy manso y humilde. La mansedumbre, a veces uno lo piensa que es como alguien que es débil, que está bien callado y que no hace nada, pero no, la mansedumbre no es señal de debilidad, sino de autocontrol. Es una persona que puede tener sus emociones bajo control, que a pesar de lo que esté pasando, ella no se va a irar y exaltar y decir, me voy de la iglesia, ya no quiero ser. Es una persona, hermanos, controlada. Primera de Pedro dice así, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, Primera de Pedro 2, versículo 21 dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa, hermanos? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. La mansedumbre es eso.
Alguien que puede tener la capacidad de controlar su sentir a pesar de lo que esté pasando. Dice, él lo dejó como ejemplo, que cuando maldecían, él no respondió con maldición. Todos conocen cuando el Señor estaba en la cruz, que se burlaban y le decían, bájate. El Señor decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y es algo que a muchos de nosotros nos hace un indicativo de que la mansedumbre no es un don que esté floreando en nuestro ser, porque no podemos tener la capacidad muchas veces de saber reaccionar ante las circunstancias que se presentan en una iglesia. Y es lo que pasó en Gálatas. Yo apunté unas citas en Gálatas que estuve leyendo el capítulo. En el capítulo 1, en el versículo 6, fíjese cómo empieza. Y quiero hacer alusión a la manera en que Pablo, hermanos, lo decía. Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora váyanse al capítulo 3. En el versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Y ahora vámonos al capítulo 4. Capítulo 5, versículo 7, donde dice, vosotros corrías bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y en el capítulo donde estamos, en el 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto segará. ¿Y por qué leí esos versículos de cada capítulo? Y hay muchos otros que si ustedes leen todo el libro de Gálatas lo van a entender, por la manera en que se sorprendía Pablo, vamos a llamarlo así, en ver la ingratitud, ¿verdad?, del ser humano o de la iglesia de Galacia. Dice, estoy tan maravillado de que tan rápido os habéis alejado del evangelio de la verdad. Oh Gálatas insensatos, dice, habéis comenzado bien en el espíritu y vas a terminar en la carne. ¿Quién os fascinó para que no obedecieras? ¿Quién os ha estorbado, hermanos, para que no obedezcas a la verdad? No os engañéis. O sea, la iglesia de Gálatas vivía engañada, pensando que la manera en que ellos vivían la doctrina era la correcta. Entonces, Gálatas enseña que no había otro evangelio, que no había una manera de sumisión terrenal como ellos lo estaban haciendo, sino que se trataba de la vida nueva en Cristo. Algo que nos ha costado a nosotros también un poco, o quizá mucho de trabajo, de vivir como una nueva criatura. Y entonces la iglesia de Galacia tenía, hermanos, ese problema. ¿Por qué? Porque no se daban cuenta que su mayor lucha eran ellos mismos. Hoy la iglesia está preparándose y dice, hermano, estamos ayunando y estamos orando para cuando venga el diablo y traiga un poseído y un enfermo se someta porque el enemigo está bajo nuestros pies. Y hagamos el ejemplo que Gálatas vivía así, esperando al enemigo. La iglesia de hoy espera que el diablo se le presente en su casa con un tridente, sus dos cuernos, enojado, y le bufe para que usted pueda, ¿qué?, combatirlo y diga, hermano, yo estoy teniendo lucha contra el enemigo. Pero la Biblia es clara. El diablo se puede presentar y vestir de ángel de luz para estorbarte en el propósito que tú tienes. El diablo utilizó a Pedro en alguna ocasión cuando le dijo al Señor, Señor, no vayas allá donde quieren matarte. Y el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y todos podemos decir, pero, ¿y a Pedro? ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Cuando hay algo que se interpone entre tu llamado o el ministerio que tú tienes, no tiene que venir el diablo a pegarte, a querer sacarte de la iglesia, sino
simplemente a que tú pierdas la mansedumbre, a que tú pierdas, hermanos, el sentido espiritual en el cual tú vives. Desde el hermanito que te hace enojar todos los servicios. Lo que quiero decirte es que así vivía Gálatas. Y por eso me decía, estoy tan maravillado. Corintios dice, les quise dar viandas, pero no pude. Les tuve que volver a dar leche porque eran carnales, porque estaban divididos. Le decía, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Es como el hermano y la hermana que hoy, al día, viene y dice, hermano, es que yo ya no soporto a la hermana porque hace esto. Es como si Pablo en ese momento le dijera, estoy tan sorprendido de que hermanos no lograban digerir el evangelio. Y el evangelio es la buena noticia. Había una buena noticia para sus vidas, para nuestras vidas, que no la logramos captar, sino que nos enfocábamos en las cosas malas. Hay un ejemplo que yo he visto muchas veces sobre las moscas y las abejas. ¿Alguien ha oído ese ejemplo? Bueno, en conclusión, como dice la hermanita, dice, no importa el lugar bonito en donde esté una mosca, siempre va a encontrar, decía uno ahí, la popó, el excremento, el desperdicio, la basura, y dice, no importa el lugar muy feo en donde esté la abeja, porque ella siempre va a encontrar la flor donde está la miel. Y entonces, esa persona, no era nada de la Biblia, pero hacía alusión a nuestro comentario. Hay muchas personas aquí que pudiéramos decir que no importa la iglesia más grande, más llena que esté, van a ser como la mosca. Siempre van a encontrar aquello, hermanos. ¿Por qué? Porque la mosca está habituada a vivir en eso. ¿Por qué creen que el género humano se da? Porque seguimos en nuestra condición del viejo hombre. Y la abejita, no importa dónde esté, ella va a ir y va a encontrar. Nosotros estamos en una obra allá donde el termo que tienen, donde toman agua, le cayó azúcar hace muchos días y la gente no se lo enjuagó. Y ya lo hemos enjuagado, pero las abejitas llegaban ahí. Y ahí se juntaban todas y yo les eché agua y volvían a ir. Porque las abejitas, ya hablando en términos de ejemplo con la iglesia, obedecen a una autoridad. Y la mosca, ustedes la ven que anda como sola. Y va y la mosca se alimenta de restos orgánicos en descomposición que están podridos. Nadie va a ver un perro muerto lleno de abejas, sino lo ve lleno de moscas. Usted va a ver un panal lleno de abejas, porque las abejas lo que traen es la miel. Y si trasladáramos eso a la Biblia, podríamos decir que Proverbios dice que la sabiduría es como la miel, que es tan deseada, o sea, y nos manda a ser como una abeja, que desea esa miel. Y pudiéramos transportar este ejemplo a enseñanzas bíblicas. Eclesiastés dice que el perfume del perfumista, las moscas muertas lo hacen herer o hacen que huela feo. ¿Por qué? Porque así dice, es un sabio cuando cae en alguna palabrería o es hallado en alguna locura. Habla de que nosotros tendríamos que desear la sabiduría del Señor como las abejas a la miel. Pero ¿qué pasa? Y ponía yo el ejemplo de la iglesia de Galacia, que ellos estaban viviendo una vida en donde no valoraban que por cualquier pequeña cosa su ministerio se veía interrumpido. Así como Pedro, usted puede decir, yo no creo que el hermano Jacob haga algo para hacerme caer de mi llamado. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, como nosotros vivimos en una vida no espiritual, estamos propensos a ser instrumento muchas veces de destrucción. Aunque se oiga feo, así es. Porque en cualquier momento viene el diablo y toca la puerta y le abrimos. ¿Cómo? Con una ira. La Biblia dice en Proverbios que el hombre sabio calla. Y aún el necio cuando calla se le toma como sabiduría. Pero el hombre necio
trae respuestas ásperas y levanta la ira y rencillas y contiendas y celos. Pero dice que la sabiduría de Dios, dice, ojalá todas las desearan. Vale más que el oro, es mejor que las piedras preciosas, no puede compararse con nada. Y había una cita ahí que hablaba sobre, creo que es Proverbios 24, Proverbios 24. ...13 y 14... A ver, hermana Citlali del Carmen. Amén, dice la palabra de Dios. Comen, hijo mío, de la miel, Duro, por favor. porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Amén. Amén, haciendo alusión que la sabiduría, dice, es como la miel. Y pudiéramos poner infinidad de ejemplos que hay en la Biblia. Como la tierra prometida, ahí era una tierra donde fluía leche y miel. Como que Elías, Juan el Bautista se alimentaban de miel silvestre, como muchas cosas. Y pudiéramos hacer énfasis de las moscas, como Belcebú, que es el señor de las moscas. Y entonces, si nos enfocáramos en todo esto, muchas veces el cristiano vive como una mosquita que no importa lo maravilloso que haya estado el culto, él va a encontrar el puntito. ¿Viste lo que hizo Said? O sea, estuvo muy bello. Yo me llené del culto, pero lo que hizo Said, no. Pero yo salí lleno. No es cierto. Porque cuando nosotros enfocamos nuestra vida como Gálatas en eso, en vivencias terrenales, perdemos, hermanos, el panorama de las cosas espirituales. Usted se sale de su comunión con Cristo. Gálatas es lo que pensaba, que vivía con comunión con Cristo, pero al mismo tiempo quería agradar al hombre. Y la Biblia dice que no podemos servir a dos amos, porque o agradamos a uno y le fallamos al otro. Por eso dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Pero también dice, no puedes agradar al hombre, porque entonces desagradarías a Dios. Porque muchas veces el hombre quiere que hagamos esto, quiere que pase esto, pero desagradamos a Dios. ¿Por qué? Por nuestras cosas terrenales. Gálatas estaba experimentando eso. Y muchos de nosotros lo vivimos. Lo vivimos en esas cositas. No importa lo maravilloso, lo que hayamos sentido. Hay algo que el diablo va a buscar para que cuando usted abra esa puerta, hermanos, le robe todo. ¿Y saben qué pasa? Que no nos roba. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que ustedes están sembrando, eso van a cosechar. Porque hay algo que sabemos todos. Dios nos va a perdonar los pecados. No importa lo que haya pasado, Dios nos perdona. Es cierto, pero debemos de saber que va a haber una consecuencia a la manera en que estamos viviendo. El diablo viene a tu puerta y el diablo te seduce y te dice, mira, el pecado te va a traer un momento de placer, felicidad. Y el diablo te dice todo lo que en ese momento a lo mejor tu corazón está anhelando, pero nunca te dice el final, que va a haber una consecuencia. Fue como Adán y Eva. Le dijo, no morirás. A ver, olvídate de morir. Cuando tú comas el fruto, vas a saber y conocer, diferenciar entre lo bueno y lo malo, y es un buen fruto. Pero la consecuencia que regularmente el diablo no te dice, es la que Dios trae a tu vida. Y por eso le decía, no os engañéis. Lo que nosotros sembramos, en algún momento lo vamos a cosechar. Por eso hay que sembrar en el espíritu. Sembrar en cosas espirituales. ¿Y qué es en el espíritu? Hay que sembrar amor, gozo, paciencia, paz, bondad. O sea, la manera en que el Señor nos está mandando a nosotros a vivir es una vida que no hemos logrado experimentar la mayoría de nosotros. Porque en algún momento 10 estamos bien y 5 estamos mal, y de ahí 8 estamos bien y 3 están mal, y el que no tiene sueño, la otra ya está confundida. Y entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos la unidad del Espíritu, que vivimos en el Espíritu, en el cual andábamos en otros tiempos, dice la Escritura?
cuando no conocíamos a Dios. ¿Qué quiero decir? Dios nos dijo, aquí está la libertad, nos dejó una puerta abierta para salir de la envidia, del odio, del rencor. ¿Y qué hacemos? Ahí nos quedamos. Se va a ir feo, pero nosotros tenemos animalitos, ¿verdad? Y a veces está un perro amarrado y cuando lo soltamos, ¿qué creen que hace? Lo primero que hace es correr. Y nosotros le hablamos, Rocky, Rocky, y lo correteamos y el Rocky no se deja agarrar porque él sabe y no quiere volver a ser encadenado. Y lo quieres agarrar y te avienta la mordida y juega, pero es difícil. Les decía yo, soy el ejemplo. Le abrimos la puerta a una gallinita y lo que hace la gallinita es salir, y para agarrarla, ¿qué pasa con el cristiano? El cristiano, hermanos, Cristo nos quita la cadena y usted y yo la volvemos a agarrar y nos la volvemos a poner. Y es algo bíblico. El pueblo de Israel decía, Señor, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque allá estábamos bien y aquí, mira, estamos padeciendo. La iglesia a veces no le gusta padecer, porque no llevamos o no logramos sobrellevar las cargas unos de los otros, como dice Gálatas. No logramos tener empatía unos con otros. Mateo 5, y si es ahí, son las bienaventuranzas. Ahorita vamos a leer qué versículo es, pero es en Mateo 5. Dice así. ¿Ya lo tienen? Y vamos a buscar en el versículo. Jesús el Señor. En el versículo 7 en adelante, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la iglesia no quiere padecer. Dice, no, hermano, es que vengo aquí y ya estoy padeciendo escasez, no hay trabajo, no hay... Y luego los hermanos hablan de mí. Imagínense la bienaventuranza, se dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué le decía Pablo a los de Gálatas? ¿Y qué nos dice hoy a nosotros? O sea, cuando un hermano venga usted llorando, hermano, es que a mí no me creen, es que me pasa esto. Es como si estuviera Pablo, yo creo que lo estuviera esperando para decirle, hey, tan necio eres, no has entendido. Si no quieres padecer, no tendrás el reino de los cielos. Si no hablasen de ti, tu nombre no estará escrito en el libro. Hoy el cristiano y muchas iglesias y movimientos quieren nada más el cristianismo de la prosperidad, de que todo les vaya bien. Y sí, en efecto, va a haber temporadas como Pablo lo dijo. En todo y por todo estoy instruido. Pablo tuvo mucha abundancia, también pasó escasez, tuvo necesidad, hambre, tribulación, gozo. Pero dice, en todo y por todo sabía yo estar contento. Y entonces, Gálatas, hermanos, primero, no sabía restaurar a las personas. Uno, porque vivían conforme a la carne. Otros, porque no se veían primero ellos mismos de qué manera estaban viviendo para poder ayudar a los demás. Gálatas 6 sigue diciendo así. Antes de Efesios, ya me lo voló aquí, pero Gálatas 6, aquí está.
Así que cada uno someta, dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, que dice, a sí mismo se engaña. O sea, el hermano, el que se cree más fuerte, el más sabio, el más inteligente, el que él no peca, el que él no falla, el que él... Fíjense lo que dice Gálatas 6:1. Considérate a ti mismo. Quiero hacer una pregunta. Cuando usted se enoja con algún miembro de la iglesia, ¿se consideró primero usted mismo que a lo mejor se equivoca? Muy pocas veces logramos alcanzar esa sabiduría, hermanos, de entender y ponernos en el papel de enfrente. El saber que a lo mejor el hermano tuvo un mal día, no ha tenido una vida fácil, a lo mejor se equivocó al expresarlo, no fue su intención, no. Nosotros o la iglesia en común está acostumbrada, como la Biblia dice, es sabio en su propia opinión. Yo pienso que Juan estuvo mal y estuvo mal. Y a lo mejor estuvo mal Juan, pero el hombre sabio, el espiritual, lo va a tratar de restaurar con mansedumbre, decir, hermano, creo que la manera en que tú me dijiste eso estuvo mal. Para la otra vamos a mejorarla, porque debería ser así. La Biblia dice, primero ponerse o exhortarse uno con uno, después venir con 2 o 3 de testigos, después en la congregación. Pero la iglesia de Galacia no lograba discernir eso. Y entonces, por eso vivía en la carne. O sea, no quiere decir que era una iglesia que andaba tomando, era una iglesia que estaba aprendió en el espíritu, o comenzó en el espíritu y terminó en la carne. ¿Por qué? Porque los celos, la ira, la contienda era el pan de todos los días. Es como si cada domingo usted, antes de llenarse de Cristo, se fuera enojado, con ira, de malas con alguien. Quiero decirle que está viviendo como los Gálatas. Que sí viene a la iglesia, que sí es parte del cuerpo de Cristo, pero está siendo un instrumento no para edificación. No recuerdo si es Romanos 16, a ver si lo buscan. Romanos 16. Hay una parte... 16-17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjense, sí, dice que Satanás estará bajo nuestros pies, pero como consecuencia ¿de qué? De que vosotros nos apartemos de aquello que causa en nosotros tropiezo y división. Hoy te voy a decir, hermano, yo ya no me voy a juntar ni con Jacob ni con Citlali porque ellos me son tropiezos. No es la persona. Acuérdense que Efesios dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino lo que hay en ellos que me hace tropezar. Lo que hay en ellos, eso que a lo mejor me ha perturbado, me ha irritado. Dice, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que nosotros seamos sabios en decir, bueno, eso que tiene el hermano, ¿quién se lo va a cambiar? Dios. No se lo va a cambiar ni usted chismeando con el otro, ni usted criticándolo, ni gritándole, ni... Porque ¿sabe qué? Nosotros también somos polvo. Somos criaturas y nos rendimos a un creador, al que ha de someter a todas las personas, el que transforma. Y estamos hablando del apóstol Pablo, hermanos, el que era Saulo de Tarso. Gálatas 1 dice que la gente
se glorificaba nada más de escuchar que el que perseguía a la iglesia ahora predicaba al Señor. Alguien que no buscó a Cristo, sino que Cristo fue y lo llamó y atendió a su llamado. Quiero decirle que para que yo estuviera aquí, no crean que anduve preguntando, oigan, ¿quién es Dios? Oigan, a ver qué es. Nosotros andábamos en el mundo, tomando, drogándonos, viviendo en placeres, en apuestas, pero un día también Cristo llamó a nuestra familia. Y lo importante que quiere transmitir, ¿verdad, Pablo, a la iglesia de Gálatas, es que atiendan a su llamado, a que atiendan a cuando Dios nos llamó y que vivamos sirviendo, ¿verdad?, con mansedumbre ese llamado, con un control claro de lo que Cristo quiere. Por eso dice, el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña. ¿Qué somos vosotros? Nosotros vemos personas, y no estoy criticándolas, pero que están engañándose a sí mismos y engañan a un pueblo, que les ponen alfombra roja para que pasen y entonces, ¿saben qué pasa? Nosotros dejamos de mirar la necesidad de un pueblo por mirar vuestra necesidad. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y pareciera que aquí se contradice Gálatas 6. ¿Qué dice el versículo 5? Porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6. Dice en el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, hágase partícipe en toda cosa buena al que lo instruye. Hay cargas que no queremos llevar, y hay cargas que deberíamos de llevar que tampoco queremos llegar. O sea, hay cargas que tendríamos que llevar, y hay cargas que no deberíamos de llevar. Y entonces, usted puede decir, bueno, ¿llevamos las cargas o no las llevamos? El Señor dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, ¿qué cargas son esas, hermanos? De debilidad, a desarrollar verdad, yo pienso que al ver los errores de los demás, en vez de buscarlos, pero apoyarlos de alguna manera. ¿Qué está pasando? ¿Qué más? Por ejemplo, carga el hecho de orar por su propia familia, entonces ayudar a ese hermano y no hablar por él. Sí, todos hemos escuchado la cita donde dice que si un miembro se goza, todos se gozan, si no se duele, todos se duelen, y todos venimos cargados con cosas en nuestra vida. Y esas cargas son las que nosotros no nos hacemos partícipes. Dice, sobrellevar esas cargas. Si el hermano, vamos a poner el ejemplo, si yo veo al hermano Saí con 4 bultos de cemento y yo no llevo ninguno, hermanito, yo te ayudo con 2 y 2. O sea, habla y exhorta en Efesios, en Tesalonicenses y en otras, en apoyar a las personas en su necesidad. Pero después dice, y de ahí cada uno se va a gloriar en su propia obra, porque cada uno tiene que llevar su carga. Es como si dijera, hermano, yo ya no quiero predicar, es que es una carga muy grande. Y esa carga es la que, como el vaso. ¿Cuántos vasos dicen, yo ya no quiero ser vaso? No, hermano, yo no quiero ser vaso porque... Los mismos pastores. Esa carga, los mismos pilares. Son las cargas que Dios les manda que ustedes, hermanos, lleven propios. O sea, yo no le voy a decir, hermano Juan, apunte toda la semana y me lo da, para que yo nada más aquí lo explique el domingo. ¿De quién es la responsabilidad? Por eso dice, se va a gloriar en lo propio, o sea, cuando nosotros realmente sirvamos al llamado que tenemos. Por eso el Señor dice, escudriñen su nombre.
Imagínense que está aquí Pablo, Juan el Bautista, Esdras, Elías, Daniel, Abraham, Jacob, Isaac. O sea, no está ni Epafra, ni... Están personajes que Dios mandó, no para que digan, hermano, yo soy Pablo y sométanse todos, no. Estoy hablando del llamado o el deseo con que amaron el llamado de Dios. O sea, imagínense el apóstol Pablo todo lo que hizo, hermano. Si pudiéramos hacer mención, toda su vida se la pasó predicando y los momentos que estaba encerrado escribiendo. ¿Y todo para quién? Para la gloria de Dios. Pero es importante que nosotros podamos tener esa mansedumbre para restaurar. Y esa mansedumbre la vamos a lograr cuando nosotros amemos el llamado de Dios en nuestra vida. ¿De qué manera nos amó Dios? Ese día que estábamos hablando del valor, predicamos de que no sabíamos lo que valíamos para el Señor. ¿Alguien recuerda de la sal, del que era el salario? Y platicando con el hermano Santiago, decía, hermano, no muchos lo entienden así. No vino el hermano Santiago, pero me dijo estas palabras. Dijo, así como tú cuidabas tu carro, ¿se acuerdan que puse el ejemplo del carro? Que yo lo limpiaba, yo cuidaba el mío, porque es algo que nos costó. Dice, la iglesia no entiende el valor que tenemos para Dios, porque a Él fue el único que le costó su vida. La persona que tiene al lado vale para Dios lo mismo que vale usted. Pero para nosotros esa persona no vale tanto. Y es algo, hermanos, que la iglesia de Galacias experimentaba todos los días. Por eso les dice, ustedes restáurenle considerándose que ustedes algún día van a caer. ¿Qué dice Hebreos 12:12? ¿Alguien me puede dar lectura? Hebreos 12:12. Y Judas 24:23. Hebreos 12:12. A ver. Amén, dice la palabra de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Sigue. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Judas 23:24. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Nadie? Bueno, lo voy a leer yo. Judas, estante de Apocalipsis, dice el versículo 23, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y Santiago 5, que está ahí atrásito, dice así, en el versículo 19, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué tienen en común estas tres citas que leímos? Nos habla de ir o sanar, dice, para que el cojo no se salga del camino, sino que se sane. Ir, ¿verdad?, por aquellos para que se arrepientan, dice, y tener de lejos la ropa de su carne, o sea, no la persona, sino la obra. Y Santiago dice, ir por los extraviados, porque cubrirás hasta multitud de pecados. O sea, manda a que no es nada más decir, hermano, lo extrañamos mucho, qué bueno que vino. Una palabra, hermano, todo va a salir bien. Esa es la mansedumbre que hoy la iglesia tiene. Pues todo va a salir bien, déjale todo a Dios, y pues hay que orar para que Dios tome el control. La mansedumbre nos manda a nosotros a tener empatía con las personas, como si pudiéramos tomar nosotros su lugar como lo hizo Cristo. Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir y murió la muerte que a nosotros nos tocaba morir, porque era maldito todo aquel que era colgado en un madero, dice la Escritura. Él se hizo maldito por amor a nosotros. La iglesia de Gálatas, al igual que nosotros, tenemos que experimentar la mansedumbre en un punto espiritual.
no solamente en palabrería, sino en sentir, hermano. Por eso seguimos leyendo en Gálatas 6, que dice de la siguiente manera. Gálatas 6, en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembra, esto segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice, no te canses de hacer el bien. ¿Alguna vez te he dicho, es que hermano, yo voy para aquí? Si mira, hoy éramos 20 en la iglesia y nos cansamos a veces de perdonar, nos cansamos, hermanos, de dar. Dice, no te canses. La Escritura dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Pero a veces somos vencidos de lo malo, porque ya nos cansamos de querer hacer las cosas correctas. Ya me cansé de que nada más sea yo, ya me cansé. Y exhorta a los Gálatas, dice, no se cansen. Si ustedes están sembrando de la manera correcta, van a recibir lo correcto. Hermano Juan, si usted llega a su casa y en su patio siembra calabazas, ¿qué cree que va a cosechar? Hermana Lili, si va y siembra naranja, ¿qué cree que va a dar su árbol? Naranjas. Imagínense que yo siembro limón y le dije a mi esposa, ahorita voy a ir a cortar unos nanches de mi árbol de limón. ¿Qué me va a decir? Decir, a ver, si tú estás sembrando limón, ¿cómo vas a cortar nanche? No se puede, ni que sea injerto de naranja con nanche, no se puede. Entonces, es algo ilógico. Entonces, si ahora eso lo pasamos a nuestra vida espiritual, y usted es el hermano más enojón, iracundo, que no le gusta, que viene, que se duerme, que se enoja, mi pregunta es, ¿qué está sembrando? Usted piensa que está sembrando alabanzas y lágrimas. Quiero decirle que eso no está alcanzando. Dice, hay que sembrar cosas del Espíritu. ¿En cuántos ha sembrado amor? ¿En cuántos ha sembrado paz, misericordia? No, hemos sembrado ira, enojo, el hermano que se enoja, que el hermano que no le gusta esto. Eso es lo que sembramos. Y queremos cosechar cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir Gálatas? Para que usted pueda percibir el amor de otras personas, primero tiene que sembrar amor. Si usted quiere que le tengan paciencia, primero tiene que sembrar paciencia. O sea, tiene que ser paciente para con todos. Pero no tiene paciencia ni a su hijo. Le grita, le pega, lo jalonea, ya quédate, enciérrate. Y después viene usted y dice, es que a mí no me tienen paciencia los hermanos. La Biblia dice, si quieren que nuestro Padre nos perdone, ¿qué tenemos que hacer primero? O sea, para tú cosechar y recibir perdón, tienes que sembrar perdón. ¿Cuántos quieren o queremos que Dios nos perdone, pero en la primera no logramos perdonar porque ahí traemos? Y decimos, sí te perdono, pero pasa algo y lo vuelves a sacar a memoria. Y dices, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste eso? No has cambiado, no que ya me habías perdonado, no, pero porque es difícil de hacerlo. Y pasa lo mismo cuando nosotros tenemos que sembrar en el Espíritu. Tendríamos que sembrar, echar agua, sembrar para poder dar fruto. Pero no logramos, hermanos, nosotros que así suceda. Dice la Escritura, uno siembra y el otro cosecha. ¿Y qué más dice? Pero el que da el crecimiento es Dios. Yo voy a sembrar amor para mi hermano Said. Y otro va a cosechar ese amor que yo sembré de mi hermano Said cuando venga alguna prueba en su vida. Y el que va a hacer crecer lo que hay en nosotros es Cristo. No el que dé más abrazos. El hermano hermanito Juan, el que más ama porque a todos nos abraza. Siento su abrazo ya. El amor le va a dar el crecimiento ¿a quién? Dios. Pero Gálatas no se dejaba ser movido por Dios. Se engañaba a sí mismo. Ellos se circuncidaban, ya aterrizando más lo que ellos hacían de manera terrenal.
se circuncidaban conforme al pacto terrenal y querían recibir conforme a las cosas celestiales, y lo único que vivían era una vida desagradable para Dios. Y por eso les decía, para Dios lo que realmente vale es ser una nueva creación, volver a esa senda. Es una invitación a ser auténticos en nuestra manera cristiana de vivir. Yo cuando era más joven, bueno, inclusive ahorita en los equipos donde yo jugaba fútbol antes, ¿verdad? Siempre queríamos comprar un uniforme, pero estaba el uniforme que de un jalón se rompía. Estaba el original, que lógicamente estaba fuera de nuestro alcance, y estaba uno que le llaman el clon. Y ese es el que está más o menos caro, pero está en nuestras posibilidades, que no se ve tan corriente, pero que es casi igual al original, pero vale menos. Bueno, yo tomando o haciendo alusión en ese ejemplo, muchos de nosotros estamos viviendo en esa etapa. Le damos algo como que nos parecemos a ser cristianos, pero tampoco somos tan mundanos. O sea, es la playera que no es ni tan chafa, pero no es original. Es la que si usted la ve de lejos, parece original. O sea que cuando la persona allá afuera la ve de lejos, usted parece cristiano. Pero cuando viene a los ojos de Cristo, Cristo se da cuenta que ni es del mundo, ni es cristiano. O sea que no es frío ni caliente. ¿Y qué es lo que pasa con una prenda así? Para empezar, la auténtica vale más. La auténtica dura más. La otra vale menos y dura poco. ¿Qué nos quiere decir Cristo? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. La vida que nosotros le estamos dando el valor no vale nada. El tiempo que nosotros decimos que invertimos en Cristo, no lo estamos invirtiendo en Él. A veces lo estamos invirtiendo en nosotros para que nos salgan bien las cosas. No es un dar con amor. Dice la Escritura, Dios ama al dador alegre. Y la mayoría de las iglesias dicen, no, pues hay que mi billete de 50 hay que darlo con amor para que se vuelva en 100. No. Dice, Dios ama al dador alegre. Dios no quiere que den ni con pesar ni por necesidad, sino como se dispone en vuestro corazón. Dios ama cuando usted viene alegre al culto, que hasta usted ve al hermano y dice, hermano, se la pasa riendo y hasta nada más se ríe. No está ni serio, pero hermano está gozoso y está. Y está el otro que nos venimos muriendo, venimos por necesidad. Le decía a la iglesia de Gálatas, no se engañen. Cuando nosotros vengamos y hagamos algo, hay que hacerlo con ese énfasis. Un énfasis que nos hable del valor que nosotros tenemos para las cosas de Dios. Hay una escritura, a ver si la encuentro, donde habla de la mansedumbre. Creo que es... Bueno, ahorita vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5 y ahorita busco la otra. 1 de Tesalonicenses 5. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? 14. Sí. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Amén, hermanos. O sea, la mansedumbre no es una opción, sino que es una obligación del cristiano. Dice, también les pido que alentéis a los de doble ánimo, que exhortéis, pero que lo hagáis considerando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces no logramos verlo así. 1 de Corintios, que es la que le quería decir, capítulo 4, versículo 21, dice así,
El apóstol Pablo, exhortando a la iglesia de Corinto, dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Primera de Corintios 4:21. ¿Cómo quieren que vaya? Dice: ¿con vara o con espíritu de mansedumbre? Porque la iglesia de Corinto no entendía. O sea, no estoy diciendo que ahora no podamos exhortar, o es lo que decía Pablo. Dice: ¿puedo ir con ustedes con vara diciéndoles, hermanos, o endulzar mis palabras como una abeja sabia que va con un espíritu de mansedumbre, sazonando la palabra con la sal de la tierra que somos hoy nosotros? No quiere decir que no exhortemos, quiere decir de qué manera lo hacemos. El apóstol Pablo podía decirlo, ¿por qué? Porque vivía, su vida ya no era de él. Dice: yo tengo la mente de Cristo. Si hoy muchas veces nosotros queremos señalar a una persona o quizá exhortarla de una manera muy fuerte y nos pusiéramos a los ojos del Señor, caeríamos como el de la parábola, que no quiso perdonar ¿a quién? A su consiervo, ¿verdad? A su mayordomo, y luego él vino y le dijo: perdón, ¿quieres que tenga misericordia así como tú la tuviste de él? El apóstol Pablo podía hacer eso por su manera de vivir el evangelio. Y hoy nosotros tenemos que defender el evangelio, vivir el evangelio con mansedumbre. Primera de Pedro 3:15, ¿quién le puede dar lectura ya para ir terminando? Primera de Pedro 3:15, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer, hermanitos, por ahí? A ver, hermano Pablo. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Fíjense, presentar defensa ¿con qué? Con mansedumbre. O sea, hay que defender el evangelio también con mansedumbre. Por eso la mansedumbre de Gálatas enfoca todas nuestras áreas de la vida. O sea, la palabra de Dios dice que no es para contender, pero dice defenderla con mansedumbre. No vale la pena el griterío, los pleitos. Si ves que eso no está edificando, miren, hay que callar. La mujer sabia, hablándose de la iglesia, edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. La mansedumbre es importante en este capítulo, en nuestra vida, para que nosotros hagamos conciencia de lo que nosotros le estamos entregando a Dios. En eso se resumía Gálatas 6. Le dice: considérense ustedes mismos. Ya cuando ustedes se consideren, lleven las cargas de los otros. Ya que están llevando las cargas, hagan lo que les corresponde hacer. Ya que lo estén haciendo, vean si lo que están sembrando es en el espíritu o es en la carne. Y cuando vean eso, no se cansen de hacer el bien, sino síganlo haciendo, porque van a traer su recompensa. O sea, los instruye a tener bajo control todo su sentir. Dice: llevar todo pensamiento cautivo, ¿a qué, hermanos? A la obediencia a Cristo. Dice: porque todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidar solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me crucificó a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En términos generales, o al día de hoy, el apóstol Pablo quiere decir: si nosotros tratamos de agradar a Dios con estas cosas de aquí, quiero decirles que no. Si queremos agradar a Dios orando por todos, tampoco, porque eso, hermanos, es de Dios. Dice la Escritura: por sus frutos los conoceréis. Y todos sabemos el fruto, parezco repetitivo, pero todos sabemos el fruto. Pero cuando la iglesia quería entrar en la tierra
o heredar el reino de los cielos, ¿qué le decía Dios que tenía? Le decía, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, sobre los enfermos pusimos las manos y sanaron. El Señor dice, nunca los conocí. Esa era la carga que ellos tenían que llevar, o sea, era su don. Pero el fruto, que era el que tenían que estar sembrando, no lo llevaban. Pero la iglesia piensa que como tenemos mucho el don, el fruto no vale tanto. Era lo que hacía Gálatas. Ellos decían, nosotros tenemos la circuncisión. Y si se circuncidó a Abraham y le dijo que iba a ser el padre de multitudes, iba a tener promesas, pues ya la alcanzamos. Es como si dijera yo, pues yo soy hijo de un pastor y estoy predicando, o yo soy el vaso, o soy el pilar, y el Señor dice, no, a ver, no se confundan. Yo los voy a recoger si tienen el fruto de mi espíritu. Pero si mis dones son utilizados en ustedes, no tiene nada que ver con que ustedes sean diferentes. La preeminencia del amor dice, si yo hablase lenguas angélicas y entendiere todos los misterios y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que dance, que hable en lenguas, que interprete, que predique, puede ser que no esté lleno del Espíritu de Dios. Claro que puede ser. Puede ser un instrumento que Dios en ese momento ocupa, que era lo que hacía Gálatas. Pero le quería decir el Señor, yo te estoy usando, pero quiero que entiendas que para mí ni la circuncisión ni la incircuncisión vale. Lo que vale es la nueva creación. Es que tú seas nuevo, como decíamos en la prédica del día jueves en Colosenses, que nosotros nos despojemos del viejo hombre, de lo que ya no nos queda. Yo muchas veces le digo a mi hijo, a ver Samuel, ya estás grande, ya no te queda hacer ese berrinche. ¿Alguna vez lo han dicho a alguien? Eso ya no te queda a ti, pero es que Rebeca lo hace, sí, Rebeca tiene 3 años, tú tienes 7, párate del piso, levántate y pide las cosas como se deben de pedir. Es un ejemplo de mis hijos. Le digo, ya no te queda vivir así. Es como si Dios me dijera, hey, ya no te queda que tú te quieras ir de un lugar o de la iglesia o no sé por qué no te cree la gente. Ya no te queda, tienes 15 años en el evangelio. Ya no te queda que te quieras ir porque te airaste, porque se dijo esto. Hey, ya no te queda. Ya no vale para Dios eso, pero es que yo tengo que, lo que vale es lo nuevo, el que se despojó del hombre vicioso, el que tiene la mansedumbre en él. Y si estudiáramos la mansedumbre, la va a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en infinidad de pasajes donde el Señor nos exhorta a vivir bajo la mansedumbre, bajo un buen ritmo de vida. El hombre pacífico, el hombre sabio, el hombre que entiende los misterios de Dios. El hombre que pareciera el más débil es el miembro, dice la Escritura, que más hace en un lugar. Lean ustedes y busquen en su casa. Hay una parte de una historia donde, además creo que es en uno de los evangelios, donde habla del hombre sabio, que había unos fuertes con guerra y había uno sabio, callado, que fue el que defendió a su pueblo y le dio la victoria. Y dice, más vale el hombre sabio que el fuerte. Más vale el hombre sabio, ¿verdad?, que el rey o que el grande. Por eso dice el Señor, si alguno de nosotros se cree mucho no siendo nada, solitamente o solo se está engañando así. Así que hoy, hermanos, hay que corregir con humildad nuestro camino. Y como dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ya Cristo nos hizo libres, de eso que usted está cargando, despojémonos o libertémonos. Dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una pequeña oración, Señor.